Bienvenidos a este nuevo estudio. Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a estudiar lo que el Señor nos dice aquí de acuerdo a la predicación de Juan el Bautista. Vamos a ver exactamente qué la Escritura dice acerca de este hombre, acerca de su primo, según en la carne, de Jesucristo, nuestro Señor. Ok. Tomen su Biblia, si gustan. Acompáñenme en el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Vamos a empezar desde el versículo 1. A ver qué nos dice acerca de Juan el Bautista. Y vamos a ver más adelante qué Juan el Bautista dice a los líderes religiosos. Ok. Dice en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. El verso 1 dice Juan el Bautista. Vamos a ver quién exactamente es Juan el Bautista. Si tomamos un libro en el libro de el libro que está atrás de Mateo, el último del Antiguo Testamento, encontré un libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6. Dice el Señor aquí en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok. El que estamos viendo, está hablando aquí el profeta Malaquías, está hablando de Juan el Bautista. No exactamente Elías iba a presentar como los judíos lo esperaban, pero lo que nos está diciendo aquí en la Escritura es de que ok, en el libro de Malaquías está hablando de Juan el Bautista. Ok, si ahora nos vamos en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, nos va a decir acerca de este personaje que es Juan el Bautista. El libro de Isaías 43, vamos a ver qué dice. Y creo que ahí lo dice mismo, pero vamos a ver qué dice acá en el libro mismo, en el libro de Isaías. Isaías 43 nos va a mencionar al Señor acerca de Juan el Bautista. Dice 43, porque clamo en el desierto, preparar el camino de Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Ok, de esto, verso 4. Todo valle sea alzado y bajes de todo monte y collado, se enderece y lo áspero se allana. Lo que estamos viendo aquí, estamos hablando, Isaías está hablando de Juan el Bautista. La Escritura nos dice que él iba a venir Elías, el Señor, como lo acabamos de ver en el libro de Malaquías. Lo que nos está diciendo es que no exactamente iba a venir Elías, sino que Elías, el mismo Elías que vimos en el libro de Reyes, está predicando arrepentimiento, está predicando a las personas que está buscando a que se vuelvan a Dios, los hijos de Israel.
Lo mismo que en ese mismo espíritu vino aquí en Juan el Bautista. No que tomó carne, no que Elías tomó carne y se formó y se hizo Juan el Bautista, no. Sino que el mismo espíritu que tenía de predicación, incluso de vestimenta, ese mismo espíritu vino en Juan el Bautista. Ahora, si nos vamos en el libro de Lucas, capítulo 1, vamos a ver exactamente qué dice el padre que es Zacarías acerca de su hijo que acaba de nacer, Juan el Bautista. Empezamos en el versículo 13 de Lucas. En el libro de Lucas estamos en Mateo, después sigue Marcos, luego Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice acerca del mismo padre de Juan el Bautista. Dice en el 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo, y llamará a su hijo, y llevarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno de Espíritu Santo, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí está. El espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones, lo mismo que dice Malaquías, los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes, y de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Más adelante vemos la predicación, en la profecía que dijo el mismo padre Zacarías, también lo menciona. Bueno, vamos a ver lo que vamos a pasarnos otra vez. Como vemos aquí, el Señor mandó, o vino el profeta el profeta Elías, pero no exactamente Elías, sino que el espíritu de Elías. Ahora, si nos vamos más adelante en el libro de Mateo, capítulo 11, vamos a ver exactamente cómo el Señor lo declara. El Señor mismo nos declara quién es Juan el Bautista y de quién está hablando el profeta Isaías y el profeta Malaquías acerca de Juan el Bautista. Okay, vamos en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo 10. Mateo, capítulo 11, versículo 10. Dice, aquí después de que mandó Juan el Bautista sus discípulos, mensajeros, a preguntarle al Señor quién era. Ahora, vamos a ver lo que dice el Señor acerca. El Señor mismo confirma quién es. Ahora en el verso 10 dice, capítulo 11 de Mateo, versículo 10. Porque este es de que está escrito, he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ok, este es el Malaquías 3:1. Ahora, en el 11 dice, de cierto, os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero él, más pequeño en el reino, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y luego se lo explico. Bueno, el punto es, estamos aquí desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí viene el versículo. Y si queréis recibirlo, él, Juan Bautista, es de aquel Elías que había de venir. Okay. Aquí el Señor mismo nos declara quién es el que iba a venir y quién fue el que presentó a Elías con el espíritu de Elías, como lo acabamos de ver en Lucas.
Ya vimos quién es este personaje. Hay más versículos, pero eso es lo suficientemente para que podamos entender y saber de qué está hablando aquí en el libro que estamos viendo Juan el Bautista, porque muchos, estuvo poco tiempo, solamente predicó, preparó y vino a hacer lo que vino a hacer. Vino a preparar el camino, vino a decir, a predicar el arrepentimiento, decir, el reino de los cielos acercado. Ok, ahora vamos en el versículo 2 del libro de Mateo, capítulo 3, del libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, con su Biblia ahorita, en este mismo instante, vamos a ver lo que nos está diciendo, de qué está hablando. Porque el reino de los cielos que está hablando Juan el Bautista, es el que mencionó el profeta Daniel. Daniel menciona, bueno, tomen su Biblia, vamos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, sigue 45, pero vamos a ver vamos a ver qué nos dice el 44. Ok, dice en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, en el sueño que estuvo el rey Nabucodonosor. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un rey que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Okay. En este versículo, estaba viendo, Daniel interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. Entonces lo que estamos viendo aquí es el reino que se iba a levantar después de que se iban a dividir los reinos, lo que habló el profeta Daniel. Vemos que la cabecilla era Babilonia, después era el pecho, como estaba así, era Persia, Grecia, hasta el último Roma. Ya en Roma se dividió en 4. Entonces ya ese tiempo se cumplió, por eso en el libro de Marcos dice, el tiempo se ha cumplido, dice el Señor mismo. En el Marcos capítulo 1, si no me equivoco, versículo 14 y 15, nos habla acerca del tiempo que se ha cumplido. Así lo mismo el Señor va a decir, dice, el mismo que está predicando Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, ese rey que mencionó el profeta Daniel ya estaba en la tierra, que era Jesucristo mismo, ya estaba estableciendo el reino de los cielos en el corazón de cada uno de los que lo recibía. Entonces, lo que está hablando el profeta Juan el Bautista, está hablando de este reino, que ya se había cumplido el tiempo de lo que había dicho Daniel. Ahora, hay mucho más que decir acerca de eso, pero no vamos a ir más a fondo, porque la verdad, para que no sea tanto, y pueda confundirse. Ahora, vamos a seguir en el libro de Mateo, capítulo 3. Ese es el reino de los cielos que está hablando. Y la misma predicación cuando dejó de predicar cuando el rey Herodes lo echó lo puso en prisión a Juan el Bautista. Esa misma predicación empezó Jesucristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ese es el versículo 2. Ok, dice el verso 3. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías, que acabamos de ver, cuando dijo, voz el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aunque en el versículo 4, seguimos, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello
y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Okay. Y ahorita sí, el libro de Reyes, vamos a seguir. En el libro de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, 2 Reyes, 1:8. 1:8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y entonces él dijo, es Elías tisbita. Estamos viendo aquí la vestidura, incluso, como les mencioné al principio, en el libro del Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 8, vemos y nos describe acerca de cómo estaba vestido Elías. Incluso la vestimenta de Elías estaba usando Juan el Bautista. No quiere decir que es Elías mismo iba a venir. Lo vamos a ver en el capítulo 17 del libro, de este mismo libro, pero en diferente forma y en diferente propósito, porque cómo es que se presentó y por qué apareció. Pero al momento de llegar a ese capítulo, si el Señor lo permite, hay que explicarles acerca de eso. Bueno, seguimos en el versículo 4. Y su comida era langosta y miel silvestre. Ahora, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán. Y eran bautizados en el 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Todo aquel que creyó en el mensaje de Juan el Bautista iba y confesaba su maldad. Se arrepentía, queriendo dejar su vida pasada y se sumergía en el bautismo. En este que lo que estamos viendo aquí en el libro de Mateo acerca de lo que está haciendo Juan, bautizando a la gente en arrepentimiento, es para dar testimonio de las personas que han aceptado y han creído a su mensaje. Las personas cuando creen en el mensaje de Juan el Bautista iban y se bautizaban. Entonces ya creían y habían sido bautizados. Por eso mismo en el libro de Hechos vemos cómo menciona acerca, dice, cuando Pablo les dice, no han recibido el Espíritu Santo. Dice, no hemos escuchado ningún Espíritu Santo. Solamente tenían la enseñanza de Juan, la predicación de Juan. Solamente habrían creído que ya había llegado el reino, pero no habían escuchado nada acerca del rey, que era Jesucristo mismo. Ahora, en el 7, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, vemos ahora vamos a empezar a lidiar con esas personas muy poderosas que en esos tiempos son los líderes y los que tenían el poder en esos tiempos, después de Roma, después de César, y después, claro, de Pilato. Bueno, dice los fariseos, incluso Pablo era uno de ellos, fariseo de fariseos, uno de los que enseñaban la ley, unos de que eran celosos de la ley, unos que enseñaban la ley, que se le llama en el idioma hebreo la Torá, los 5 libros de Moisés. Ahora, aquellos saduceos son los que son políticamente. Los saduceos, los fariseos y los saduceos no se quieren uno al otro. ¿Por qué? Bueno, por lo que sigue habiendo en el mundo, por poder. Uno quiere más poder que el otro. Pero se unieron para terminar con Jesucristo. Porque si Jesucristo, el rey, reinaba, entonces ellos perdían todo. Y eso no lo podían permitir. Por eso se juntaron todos ellos, y los herodianos, y los ancianos, y el sumo sacerdote, incluso eran 2 sumos sacerdotes, solamente tenía que ser uno. Pero bueno, vamos a ver más a fondo eso mientras seguimos en lo que vemos de este libro, en especial en este libro, porque es el libro de Mateo, y porque él está apuntando y está enseñando, probándole a los judíos que Jesucristo cumplió las profecías, o sea, que él es el Cristo, que él es su Mesías. Ahora,
cuando seguimos la mitad del versículo, dice, les decía, generación de víboras. No se imaginan cómo Juan el Bautista les decía generación de víboras a tales personas que enseñaban la palabra de Dios, que enseñaban lo que la ley decía y cómo seguir la ley. Pero ¿por qué Juan el Bautista les decía generación de víboras? Y le estaba diciendo a las personas más poderosas que solamente le podían decir a apresar y lo podían meter a la prisión. Pero tenía que cumplir su mensaje, así tal como el Señor. Cuando le mandó decir el mensaje a Herodes, al Señor. Ok, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ok, voy a decir un poco para decirle acerca de esto. Porque muchas de las veces nosotros estamos, así como creyentes, recibimos al Señor, pero el arrepentimiento no ha sido sincero. Entonces el arrepentimiento es sincero, y el arrepentimiento viene de Dios. Entonces empezamos a hacer frutos de arrepentimiento, así como ellos. Pero lo que les va a decir es lo mismo que estamos pasando ahorita, mire. Hacer frutos de arrepentimiento. En el 9 dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Una cosa, dice, ya somos escogidos, ya somos elegidos de Dios, ya somos el pueblo escogido, ahora ya somos salvos, ahora nos vamos al cielo, ahora nos vamos con Dios. Pero Juan el Bautista dice, no penséis que porque hacer lo mismo, así nosotros, no penséis que porque decís que eres cristiano, no penséis que porque dices que vas a la iglesia, no penséis que dices porque lees tu Biblia una vez a la semana, ya te vas derechito al cielo. Dice Juan el Bautista, no, sino hacer frutos de arrepentimiento. Hacer frutos de arrepentimiento significa dejar nuestra vida pasada y ser una nueva. Como dice el Señor en el libro de Juan, cuando platica Nicodemo, pues es necesario nacer de nuevo. El que no es nacido de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Entonces no significa nada más desde un principio de que puede uno hacer una profesión, esto le llama la profesión de fe, de que solamente uno proclama decirse cristiano y creyente, vistiéndose como tal, andando como tal, pero su corazón no ha sido totalmente cambiado. No hay frutos de que haya dejado su fin, sino que sigue pensando en las cosas del mundo, sigue haciendo las cosas del mundo y su corazón no tiene espacio para Dios, solamente se engaña a sí mismo pensando de lo que ya está salvo, que ya es pueblo escogido. Bueno, solamente quise mencionar eso. No se enojen conmigo por decirles la verdad. Ok, en la mitad del versículo 9 dice, tenemos por padre Abraham, tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar a Abraham aún de esas piedras. Está hablando de los hijos de Abraham según la fe. Está hablando de a ti, está hablando a mí. Somos hijos de Abraham de acuerdo a la fe, por la fe tenemos que ser bendecidos por el creyente Abraham. Bueno, los dejo. El Señor les bendiga. Hasta la próxima. Shalom.